revelado. Tras 6 años de dolor, su regreso trae una verdad conmovedora que transforma todo. Sara se encontraba en la pizarra, explicando un teorema cuando la puerta del aula se abrió de golpe. Un aire familiar, cargado de recuerdos y resentimientos, entró de la mano de Fernando, el viejo amigo de su familia. La noticia de su padre había quebrado la rutina de su vida como un rayo en medio de una tormenta apacible. «Él ha regresado», dijo Fernando, y sus palabras reverberaron en la habitación. Sara sintió cómo su corazón se encogía. Su mente se dispersó entre la sorpresa y el rencor, creando un caos interno. ¿Cómo podía estar de vuelta después de todo lo que había hecho? Su padre, el hombre al que siempre había admirado, se había esfumado, dejando un vacío desgarrador, y ahora ese mismo hombre volvía a presentarse como si nada. Mientras Fernando continuaba hablando, los rostros de sus estudiantes se desvanecieron. Su mente se llenó de imágenes de su infancia, de días soleados en el taller de su padre, de los sueños arruinados que el escándalo había dejado a su paso. Ella lo había esperado, había deseado su regreso, pero ahora cada palabra que mencionaba a su padre era como un puño en el estómago. Era un dilema, un pulso entre sus sentimientos de hija y el peso de una verdad que había ocultado durante años. El resentimiento que había cultivado se mezclaba con una inesperada chispa de esperanza. Pero, ¿podría perdonar? ¿Sería posible reconciliar ese amor de una hija que no había olvidado con el dolor de una traición no deseada? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El peso del futuro empezaba a presionar su pecho. Un nuevo trabajo, una oportunidad en la Ciudad de México, la que siempre había querido, pero al mismo tiempo podía sentir la tierra temblar bajo los pies de su familia. La idea de dejar atrás a su padre otra vez, justo cuando había regresado, le causaba un profundo malestar. Las miradas de los vecinos, los ecos de conversaciones sobre su padre transmitían juicios que la atrapaban como una tela de araña. Este retorno no solo desenterraba viejos demonios, sino que amenazaba su futuro. La tensión se intensificaba cada día que pasaba, cada momento en que se debatía entre el pasado que no podía soltar y el futuro que anhelaba. La noche en que decidieron reunirse, la mesa estuvo llena de platos que parecían gritar secretos. Con cada bocado, rememoraba lo que había perdido, y la angustia se instalaba en su pecho. El silencio que llenaba el espacio carcomía su valentía, mientras se preparaba para enfrentar a su padre. Cuando finalmente se sentaron a hablar, los ojos de su padre rebosaban de arrepentimiento. Sus palabras resonaron. «Sara, no era solo un proyecto que fracasó. Hay más en esta historia que no te he contado». Con cada revelación, la presión dentro de Sara crecía. Él no solo había vuelto, su regreso estaba cargado de verdades que podían trastocar su ya frágil mundo. ¿Podría enfrentarlo? La batalla entre el perdón y la ambición ahora ardía en su corazón, y el oscuro futuro que parecía prometedor se tornaba un laberinto de incertidumbre. Una conversación, un secreto, un mundo arruinado. Las preguntas surgían vorazmente. ¿Qué más había ocultado? ¿Podría su vida volver a ser lo que alguna vez fue, o todo se desmoronaría en un nuevo escándalo todavía por venir? La noche siguiente, Sara se despertó con el eco de las palabras de su padre resonando en su mente.
La oscuridad de su habitación parecía un reflejo de su estado emocional, un espacio lleno de confusión y miedo. La incertidumbre sobre el futuro y la carga del pasado la asfixiaban poco a poco. En medio de esa tormenta interna, una decisión empezó a tomar forma. No podía vivir en la sombra de lo que había sido. Era el momento de enfrentar no solo a su padre, sino también a sí misma. Se levantó y, mientras miraba por la ventana, pensó en la oferta laboral que la había mantenido despierta esas últimas noches. La oportunidad en la Ciudad de México era el tipo de avance que siempre había soñado. Desarrolladora de software, liderando proyectos que podrían cambiar la manera en que se conectaban las personas. ¿Pero valía la pena si significaba dejar atrás a su padre una vez más? La idea de tener éxito en su carrera era abrumadora, pero no podía permitir que los fantasmas del ayer dictaran su futuro. A medida que la luz del día comenzaba a filtrarse, se dio cuenta de que su carrera no solo era un camino hacia el éxito profesional, sino una forma de autovalidación, un intento de romper con el pasado. Se sentó a buscar en su interior y descubrió que, a pesar de todo lo que había sufrido, había fuerza en ella. Esa fuerza necesitaba un propósito. Optó por hablar con Fernando, un vínculo que había permanecido a lo largo del tiempo, aunque sutil. Se encontraron en una cafetería, un lugar donde las luces tenues y el aroma a café hacían que el ambiente fuera más acogedor, menos amenazante. Mientras se sentaban, la ansiedad la invadió, pero era tiempo de liberarse del peso de sus miedos. «Fernando», comenzó ella, «necesito saber más sobre mi padre. No quiero acercarme solo por solidaridad familiar. Quiero entenderlo para poder seguir adelante con mi vida». Fernando no pudo ocultar su sorpresa, pero asintió. Aquel deseo de comprender su mente y su corazón era un paso hacia el empoderamiento. Durante la conversación, ella se dio cuenta de que la historia de su padre era más compleja de lo que había imaginado. Complicaciones profesionales, decisiones erradas que se habían traducido en traiciones y pérdidas. Al escucharlo, una chispa de empatía comenzó a germinar en su interior. Cada palabra recibida también la obligaba a mirar su propio camino. Había tomado decisiones que la habían llevado a donde estaba, pero ¿era suficiente? Con su angustia empezando a ser sustituida por una insatisfacción nueva, la idea de cambiar su enfoque resonó con fuerza. No podría permitirse permanecer anclada en el resentimiento ni por un instante más. Sara se marchó de la cafetería sintiéndose más ligera, como si un peso se le hubiera levantado de los hombros. Era un nuevo comienzo, pero también un gran dilema. Tenía que decidir si seguiría adelante en su carrera o se quedaría a ayudar a su padre en el proceso de rehabilitación emocional. La ambición y el amor familiar estaban en una lucha interna feroz, y no podía evitar preguntarse ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar? Una carta quedó en su bolsillo, un recordatorio de la oferta laboral que la esperaba. Con cada paso que daba hacia casa, las posibilidades se expandían y la urgencia por tomar una decisión aumentaba. ¿Podría permitir que esos nuevos sueños la iluminaran sin olvidar las sombras de su pasado? Estaba al borde de una encrucijada. La reunión con su padre cada vez parecía más inevitable, y con ella un golpe de realidad se aproximaba. ¿De verdad podía permitir que su vida estuviera definida por este nuevo capítulo? ¿O se resignaría a permitir que lo viejo se repitiera nuevamente? La noche caía y la incertidumbre vigilaba cada uno de sus pensamientos. En la penumbra de su habitación se planteaba un futuro brillante o un regreso al dolor. La pregunta «knowing» comenzó a surgir. ¿Estaba realmente lista para trabajar en su propio perdón? ¿O iba a dejar que el pasado la continuara atrapando? Esa era la prueba que tendría que enfrentar, y estaba más cerca de lo que pensaba. A la mañana siguiente,
Sara sintió la presión del tiempo recargar sus hombros, mientras la rutina de la taza de café se entremezclaba con lamentos. Su mente giraba como un tornado de incertidumbres. La oferta estaba allí, fresca y prometedora, pero su corazón la empujaba hacia el oscuro recoveco familiar que había dejado atrás. Al llegar a la oficina, el bullicio habitual no logró distraerla. Se sentó frente a su computadora, las pantallas brillantes en su rostro, pero la ansiedad aumentaba en cada clic. Su mente estaba dividida, alternando entre líneas de código y recuerdos de su padre. Los problemas en el trabajo parecían trascendentes, pero la lucha interna se estaba convirtiendo en su principal proyecto. Sara tomó la decisión de hablar con su mentor, Raúl, un experto en su campo y un hombre cuya sabiduría siempre había valorado. Él había sido un faro en su carrera y sentía que necesitaba su perspectiva. Sin embargo, esa reunión no sería solo sobre desarrollo profesional. Tenía que ser honesta con él sobre sus dilemas emocionales. Cuando Raúl llegó, la conversación fluyó rápidamente hacia el trabajo, pero a medida que la charla se alargaba, Sara sintió que tenía que compartir su carga. Con cada palabra, el peso de la revelación se hizo más palpable. Raúl, estoy en un punto crucial de mi vida. He recibido una gran oportunidad, pero mi entorno familiar me está llamando. No sé qué hacer, externó, su voz temblando al final de la frase. Él la miró, inclinado hacia adelante, el interés evidente en sus ojos. Sara, las decisiones difíciles son el camino hacia la autodefinición. Lo que estamos hablando aquí no es solo un trabajo, es tu vida, replicó Raúl, y sus palabras resonaron en el espacio entre ellos como una campana. A medida que realizaban un análisis profundo de sus opciones, cada reflexión de Raúl se convirtió en un espejo que le devolvía imágenes de sí misma. Luchadora, determinada, a menudo indecisa. Sin embargo, esta vez sentía que era capaz de más. Al reflexionar, comenzó a cuestionar su propia ambición y si, al perseguir el éxito, se estaba traicionando a sí misma. En ese instante, una idea prendió en su mente. ¿Y si combinar ambos mundos? Podía aceptar el trabajo mientras buscaba la manera de ayudar a su padre, tal vez iniciando un programa de terapia en línea que pudiera equilibrar su nueva vida profesional y mantener su compromiso con la familia. Esta solución se sintió liberadora, como abrir una ventana en una habitación que se había vuelto pequeña. Pero mientras la resolución se formaba, la sombra de su relación con su padre se presentaba de nuevo. Las realidades de su comportamiento y sus fallas la inquietaban. Sara sabía que el proceso de sanación no sería fácil y requeriría una confrontación directa. Tenía que hablar con él, no solo desde la perspectiva de hija, sino desde la de adulta dispuesta a establecer límites. Con un plan emergiendo en su mente, un paso a la vez se transformó en un mantra. Abandonó la oficina con una determinación renovada. La oferta laboral era el catalizador que había bloqueado su mente hasta ahora, y su padre, el dueño de la verdad que había necesitado enfrentar. Al llegar a casa, la carta en el bolsillo le quemaba. Prometía aventura y crecimiento. Decidida a iniciar el diálogo, Sara se paró ante el espejo, practicando sus frases, preparándose para el nuevo capítulo que tan erráticamente había estado evitando. Mientras la noche se instalaba, su resolución se reafirmaba. Una historia que había estado estancada evolucionaba, y con cada decisión nuevas verdades emergían. Su corazón latía con la mezcla de nervios y emoción. Al final de la noche, un mensaje de texto llegó a su teléfono. Era una invitación a una reunión con el director del proyecto en la Ciudad de México. El compromiso estaba más cerca de lo que pensaba, pero al mismo tiempo su encuentro con su padre aguardaba en el horizonte, tan inminente como los vientos de un huracán. La pregunta persistía en su mente. ¿Tendría la habilidad de superar su pasado
y abrazar un futuro que, en teoría, le pertenecía. Entonces, mientras sostenía la carta entre sus manos, una oleada de incertidumbre la recorrió. La posibilidad de perderse a sí misma en el proceso de buscar pertenencia la acosaba. Realmente podía equilibrar su vida profesional con la inminente prueba familiar. Era un punto de inflexión, y sin elección sensata a la vista, un pensamiento atormentador comenzaba a surgir. Sería capaz de perdonar y seguir ella misma, sin renunciar a lo que más amaba. La realidad se fragmentaba en cientos de caminos, y de repente se dio cuenta de que el cambio estaba justo en su puerta, a solo un paso. La mañana siguiente, el sol entraba a raudales por la ventana, iluminando la habitación de Sara con un brillo casi surrealista. Sin embargo, el espectáculo de luz no lograba disipar la sombra de ansiedad que la acompañaba. Al observar su reflejo en el espejo, reconocía a una mujer en pie de guerra. La invitación a la reunión, la carta en el bolsillo, el sorteo emocional entre aspiraciones profesionales y la realidad familiar. Todo se entrelazaba en una red de promesas e incertidumbres. Mientras se preparaba, la imagen de su padre, momentum del que había salido disparada hacia el futuro, la acechaba. La idea de abordar aquel reencuentro la aterrorizaba y la impulsaba al mismo tiempo. Tenía que organizar sus pensamientos. ¿Cómo podía presentarse ante él, expresar comprensión y límites, sin que los sentimientos de culpa inundaran su determinación? Esa dinámica era volátil, estática. Sara tomó una respiración profunda. En un arranque de valentía, decidió escribir una lista de lo que quería comunicar en su encuentro. Cada palabra se sentía como un ladrillo en su compleja construcción emocional. Necesito establecer límites. Era el punto que más resonaba en su mente. Pero también era consciente de que el proceso no sería lineal. Asertividad frente al amor, ausencia de idealización y, tal vez, perdón. La reunión laboral la esperaba, y la emoción por el nuevo desafío laboral la mantenía centrada. Mientras se trasladaba en su auto hacia la oficina, no podía escapar de la ansiedad que crecía en su pecho. La visión de su futuro profesional le ofrecía una salida, un nuevo camino por recorrer, pero al mismo tiempo le recordaba lo que dejaba atrás. Al llegar, la atmósfera en la oficina estaba cargada de anticipación. El proyecto en el que trabajaría constituía un avance tanto personal como profesional, el tipo de reto que siempre había buscado. Al entrar a la sala de juntas, su corazón latía con fuerza. El director del proyecto, un hombre carismático y astuto, la saludó con un apretón de manos firme. La presentación comenzó, y a medida que exponía sus ideas, sintió un ímpetu que no había sentido en mucho tiempo. Cada diapositiva, cada palabra, era un testimonio de su capacidad. Notó que sus colegas no solo la escuchaban, estaban involucrados. Esa conexión la encendió. La validación profesional que durante años había anhelado empezaba a gestarse en la sala. Al finalizar, el director hizo una pausa, observando a todos antes de dirigir la mirada hacia ella. «Sara, has traído un enfoque fresco y valioso. Quiero que lidere este proyecto». La emoción y la adrenalina se fusionaron en un estallido de júbilo interno. Pero también surgió un nuevo peso. La expectativa ahora era suya. En medio de esa validación profesional, una idea fugaz la atravesó. Podía mantener este ritmo externo sin abordar lo que había dejado en su vida personal. A medida que regresaba a su escritorio, su mente se encontraba dividida entre el nuevo compromiso y la familiar batalla que la aguardaba. Con todo aquel entusiasmo acumulado, la autoexigencia emergió con inusitada fuerza. Comenzó a cuestionar si realmente estaría dispuesta a exigir lo mismo en casa que había logrado en el trabajo.
Sería un acto de valentía lidiar con su padre y al mismo tiempo sobresalir profesionalmente. Pero al mismo tiempo, la idea de permitir que esta nueva oportunidad arrastrara viejos demonios la llenó de preocupación. Sara estaba en un punto de inflexión, y la realidad parecía tan clara como confusa. Mientras observaba el horizonte desde su ventana, reflexionó sobre la fusión de sus dos mundos. ¿Cómo podría equilibrar sus nuevas ambiciones con una historia familiar pendiente de escribir? El desafío se convirtió en su hoja de ruta, y cada paso táctico hacia adelante se sintió más como un camino de doble sentido que una línea recta. Al cerrar su computadora al final del día, el mensaje de su madre apareció en su teléfono. «Tu padre quiere hablar contigo esta noche». El eco de su propio deseo de enfrentar su pasado volvió a resonar en su interior. La cuestión ahora era si tendría suficiente coraje para afrontar ambos frentes simultáneamente. Mientras la espera se volvía latente, una adrenalina incontrolada crecía en su pecho. Estaba a punto de descubrir si su historia familiar podía ser parte del futuro que había imaginado. El momento de la verdad había llegado. Sara regresó a casa con un mix de entusiasmo y nervios. La velada que le esperaba tenía un peso que parecía encapsular sus miedos y esperanzas. La hora se acercaba, y cada tic del reloj pulsaba en su mente como un recordatorio de la conversación que estaba a punto de desatar. Necesitaba ser clara, honesta, pero sin perder su impulso. Su padre había sido una parte crucial en su historia. Era hora de que su voz también contara. Mientras preparaba una taza de té, sus pensamientos giraban en torno a la reunión laboral. La aceptación del director le otorgó un nuevo sentido de propósito que contrastaba fuertemente con el vacío que experimentaba en su vida personal. Pero a medida que la mezcla de hierbas se sumergía en el agua, también lo hacía su ansiedad. «No puedo dejar que esto me consuma», se dijo. «Debo ser fuerte». Sin embargo, esa fortaleza era un concepto elusivo. Habiendo pasado años evitando la confrontación con su padre, ahora se encontraba frente a una decisión. ¿Podría ajustar su discurso, ser asertiva sin perder la conexión emocional? La línea era delgada y llena de peligros. La invitación a hablar parecía cuadrar en su agenda justo en el buen momento, pero en realidad era un reto. En el fondo, sentía que había estado prolongando la inevitabilidad de esa conversación. Las memorias de su infancia, llenas de anhelos y desilusiones, emergían como un torbellino en su mente. Las palabras que había ensayado en su cabeza parecían insuficientes ante la enormidad de la situación. El dolor que había acumulado durante años podía ser sanado o radicalmente mencionado, dependiendo de cómo eligiera iniciar el diálogo. Mientras se sentaba en el sofá, con el té caliente en sus manos, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de su madre. «Tu padre ha llegado». El tiempo se detuvo un segundo. El corazón de Sara palpitaba con fuerza, sintiendo que se encontraba al borde de un abismo. Todo lo que había estado planeando se centraba en cómo iba a comunicar no solo sus sentimientos, sino también sus expectativas. «Es hora», murmuró para sí misma. Al abrir la puerta, su padre se presentó con una mirada que mezclaba incertidumbre y una pizca de esperanza. Era un extraño a la vez familiar, alguien que había sido su mundo, pero al mismo tiempo, la pieza que había faltado durante años. La tensión en el aire era palpable. Sin esperar más, decidió iniciar el diálogo. «Necesito que escuches lo que siento», comenzó. Las palabras fluyeron, pero también tropezaron en las emociones. Recordó cómo cada reproche había dejado una cicatriz, pero también cómo la incomunicación había creado un abismo entre ambos. Ella hablaba de los límites necesarios, de no querer seguir arrastrando un dolor ajeno. La combinación de la voz firme y los sentimientos expuestos generó una atmósfera diferente de la que había esperado. Para su sorpresa, su padre mostró una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado.
Yo también tengo algo que decir, respondió él, su voz quebrantada. Sara sintió que la conversación podría tomar un giro inesperado, algo que nunca había anticipado. Esa vulnerabilidad le hizo cuestionarse si realmente estaba lista para escuchar lo que él había guardado durante tantos años. Fue entonces cuando el concepto de verdad se volvió relevante. La revelación, la transformación, todo comenzaba a tomar forma. Ambos estaban en la senda del descubrimiento, pero el camino estaba lleno de enredos emocionales que ninguno de los dos había anticipado. Mientras se metían en la conversación, Sara comprendió que este diálogo no solo influiría en su presente, sino que también podría redefinir su futuro. A medida que los secretos comenzaban a desentrañarse, el deseo de entender se intensificaba. Sin embargo, ¿qué secretos habrían estado ocultos por tanto tiempo y qué significado tendrían en su vida a partir de ese momento? La noche era joven, con sus profundidades esperando ser exploradas. Mientras cada palabra se entrelazaba, el registro de dolor y esperanza se hacía palpable en la estancia. Estaba a punto de descubrir no solo la verdad de su padre, sino también la de sí misma. Estaba dispuesta a abrir esa puerta y enfrentar la verdad, sea esta cual fuera. La noche prometía revelaciones que cambiarían todo. La conversación fluyó con un ritmo angustiante. Cada palabra era un ladrillo que construía un puente entre el pasado y el presente, pero también un riesgo de que todo se viniera abajo. Sara observó a su padre mientras hablaba. Sus ojos, normalmente llenos de seguridad, ahora se encontraban llenos de nostalgia y arrepentimiento. «Lo que más lamento es no haber estado presente», confesó él, su voz temblando ligeramente. «Me sentí perdido, incapaz de manejar tanto dolor. No supe cómo actuar». Sara sintió un estremecimiento. Las palabras hacían eco de su propia historia, aquella que había construido con los fragmentos de desilusión que él había dejado atrás. Su padre, el hombre al que había culpado por tantas cosas, parecía tan quebrado como ella. «Pero has estado presente», replicó ella con firmeza. «Tu ausencia fue una decisión. Necesito entender por qué tomaste ese camino». La determinación comenzó a florecer en su interior, una resistencia nacida del dolor, pero también de la esperanza. Sara se dio cuenta de que este diálogo estaba exigiendo no solo su escucha, sino su valentía para enfrentar verdades que alteraban la narrativa de su vida. Él se quedó en silencio un momento, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. «Hubo un tiempo en que me sentí pequeño e incapaz», continuó tras un suspiro. «No era solo la pérdida de tu madre. Era también una guerra interna que luché en silencio. Temía que al abrirme te haría daño». Sara sintió que el silencio se expandía entre ellos. Más allá del dolor, había un deseo genuino de conexión. Sin embargo, esa conexión estaba plagada de la complejidad de años de sufrimiento. Ella sabía que la vulnerabilidad podía ser liberadora, pero también peligrosa. «Debemos ser honestos el uno con el otro», dijo mientras se armaba de valor para ahondar más. «No quiero que el miedo nos siga separando. Hay cosas que necesito decirte, pero también cosas que necesito escuchar». La fuerza de su voz reverberaba en la habitación, y con cada palabra se estaba empoderando. Finalmente, él pareció ceder ante la insistencia de su honestidad. «Cuando tenías 10 años, estuve a punto de dejarlo todo atrás», empezó a relatar, su mirada perdida en un lugar distante. «Nunca quise que supieras que en ese momento me sentí más débil de lo que jamás pude imaginar». A medida que él se desnudaba emocionalmente, Sara sintió que su corazón se abría. Las capas del resentimiento, como cebollas, empezaban a caer. Pero con cada revelación de su padre, crecía su ansiedad por lo que vendría después.
¿Estaría preparada para lo que su padre tenía reservado para ella? La verdad podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Un nuevo impulso de valentía brotó en su interior. Si hemos de cambiar esto, debemos ser honestos. No puede seguir siendo un monólogo. Era un punto de quiebre, un alto al interminable ciclo de dolor y estruendo emocional que había coexistido por años. Estaba en frontales cuidados, dispuesta a construir una nueva base de confianza. Mientras la conversación continuaba, la intimidad de sus palabras se volvía más fuerte. Sin embargo, el espectro de dudas y secretos más oscuros aún pendía en el aire. Cada revelación arrojaba más luz, pero también mayor inquietud. ¿Qué secretos había guardado su padre que aún podrían desestabilizar la frágil conexión que estaban logrando reconstruir? Sara se retorcía en su asiento, balanceándose entre la necesidad de entender y el miedo a lo que podría encontrar. La noche avanzaba, y lo que había sido un simple diálogo se transformaba en un camino hacia lo desconocido. Mientras tocaban el lado más profundo de su historia familiar, el tono se hacía más grave. Ambos sabían que la verdad podía ser un arma de doble filo. Pero ella estaba dispuesta a aferrarse a la esperanza, dispuesta a caminar por el sendero de la verdad, aunque lo que descubriera la llevara a un nuevo abismo. En un instante, su padre miró a Sara a los ojos. La seriedad de su mirada le hizo cuestionar lo que vendría a continuación. —¿Estás lista para lo que voy a revelarte? —preguntó él lentamente. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La respuesta a esa pregunta podría cambiarlo todo. La pregunta de su padre resonó en la mente de Sara como un eco distante, una alerta que la sacudió de su introspección. ¿Estaba realmente lista para lo que vendría? Su corazón palpitaba, una mezcla de temor y expectación. ¿Era esa la oportunidad que había estado esperando para cerrar heridas, o por el contrario, la antesala de un nuevo dolor? Sí, respondió, aunque su voz temblaba ligeramente. Su padre asintió como si esperara esa respuesta y comenzó a hablar de nuevo, esta vez con más peso en cada sílaba. A veces, las decisiones no tienen un sentido claro, y lo que las motiva puede ser tan confuso como el dolor mismo. Te prometo que lo que voy a decirte no es una justificación, sino una verdad que he llevado como un lastre por años. Sara sintió que cada palabra de su padre era una veta de su propia historia. Mientras su mente intentaba anticipar lo que venía, su padre continuó. Durante tu infancia, cada vez que miraba tus pequeños ojos, me llenaba de un amor tan profundo que a menudo me dejaba sin aliento, pero también me recordabas lo que había perdido con tu madre. Tu existencia era un hermoso recordatorio de lo que se había ido, y eso me llenaba de miedo. Temía que algún día el dolor te alcanzara, que lo hereditario en mí se repitiera en ti. Los ojos de Sara se humedecieron. La vulnerabilidad de su padre, la admitida fragilidad de un hombre que siempre había sido su referencia de fortaleza, era un descubrimiento destructivo. Ella había vivido asumiendo que la ausencia de amor se debía a una falta deliberada, pero aquí estaba, ante la confesión de un hombre atormentado por una vulnerabilidad paralizante. Sabes que siempre creí que debía ocupar el rol de padre de la manera más ejemplar posible, pero la verdad es que temía más a la felicidad de verte crecer que a la tristeza de perderte. Esa dicotomía me llevó a tomar decisiones que nunca deberían haberse hecho, dijo claramente. En ese momento, Sara se dio cuenta de que sus propias decisiones en la vida estaban profundamente influenciadas por los miedos no resueltos de su padre. La lucha que ambos habían librado en silencio empezaba a desvanecerse bajo el peso de la conversación. Las piezas de su historia familiar comenzaban a encajar, revelando patrones que hasta entonces le eran ajenos. Pero, ¿por qué nunca me lo dijiste antes?, preguntó,
sintiendo cómo su candidez se retorcía con cada pregunta incrustada de dolor. Porque nunca supe cómo hacerlo. Mi idea de ser fuerte me llevó a la insensibilidad, cuando en realidad lo que necesitaba era mostrarme como soy, vulnerable y asustado, respondió, sus ojos reflejando el conflicto interno que siempre había llevado consigo. Sara sintió que el aire se tornaba denso. La revelación de su padre era un espejo que la enfrentaba a sus propios miedos. La desconfianza, las relaciones fallidas, su incapacidad para abrirse, todo parecía desenmarañarse a través de su historia. Si entiendo bien, todo esto ha sido un ciclo de miedo, miedo a ser lastimado y miedo a lastimar, reflexionó. La conexión entre ellos se hacía más fuerte a medida que ambos descendían a las profundidades de sus respectivas inseguridades. Sí, y nunca quise que ese miedo fuera también tu carga, dijo su padre, mostrando signos de arrepentimiento. Pero ahora es mi responsabilidad ayudarte a soltarlo, a liberarte. En ese instante, Sara se dio cuenta de que había llegado a un nuevo cruce en su vida. Era una oportunidad para reiniciar no solo su relación con su padre, sino su propia existencia. Había un camino que podía elegir: abrazar este dolor o permitir que continuara infligiéndole sufrimiento. Sara respiró hondo y con decisión declaró: si vamos a reconstruir esto, no podemos guardar más secretos. Quiero conocer la verdad completa, la que pueda cambiarlo todo. Estoy lista para afrontar lo que venga, incluso si duele. La noche había caído por completo, y el silencio se hizo pesado entre ellos. Era un silencio lleno de promesas de verdad, pero también de incertidumbre. Lo que su padre tenía que revelar podía cambiarles la vida de maneras inimaginables. Lo entiendo y no te decepcionaré, aseguró él, pero la incertidumbre rondaba como una sombra entre ellos. Ambos sabían que la próxima revelación podría abrir una puerta que habían temido por tanto tiempo. Sara sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Qué más podía ocultar su padre? La pregunta floreció, frágil y poderosa, en su conciencia. La noche apenas comenzaba, y las verdades a punto de ser reveladas podrían llevarlas a un futuro completamente nuevo. Pero ¿serían capaces de enfrentarlo juntas? La atmósfera en la habitación se volvía cada vez más cargada a medida que el instante se prolongaba. Sara sintió cómo el tiempo se estiraba, colgando entre la inquietud y la necesidad de acción. Las palabras no pronunciadas parecían danzar en el aire, susurrándole verdades ocultas que esperaban ser desenmascaradas. Cuando tu madre se fue, no solo perdí a la mujer que amaba, perdí mi identidad como esposo y padre. Me vi atrapado en un silencio que pensaba que preservaría tu inocencia, comenzó su padre, su voz temblorosa pero firme. Pero ese silencio se volvió una prisión, una herida abierta que nunca sanó. Sara lo escuchaba. Cada palabra era un ladrillo que caía de un muro que había rodeado su vida. Había creído que la fortaleza y la discreción eran virtudes, cuando en realidad podían ser cadenas. ¿Cómo pudiste guardar tanto dolor sin compartirlo conmigo? ¿Por qué elegiste ese camino?, preguntó. Su tono era un desafío y una invitación a la sinceridad. Porque creía que debía ser fuerte. Siempre quise ser el pilar para ti, no la carga, replicó su padre, sus ojos ahora llenos de remordimiento. Pero no entendí que la verdadera fortaleza radica en compartir nuestras debilidades. Al no hablar de ella, te dejé en la oscuridad de mi dolor, creando un vínculo de miedo. Las palabras le resonaron en el pecho a Sara. La idea de que su vida, sus elecciones y sus temores habían estado intrínsecamente ligados al sufrimiento de su padre era devastadora. Ella había tratado de establecer conexiones, de buscar aprobación, pero había vivido configurando sus relaciones bajo la sombra de un legado de miedo. Y entonces,
En un acto de valentía, comenzó a cuestionar su propio camino. Había pasado años tratando de ser perfecta, buscando la validación en lugares equivocados. Se dio cuenta de que sus relaciones fallidas, sus decisiones impulsivas y sus constantes dudas no eran solo resultado de su entorno, sino también del legado emocional que había heredado. ¿Y si esta es la oportunidad de reescribir mi historia? No solo la de nosotros, sino la mía, pensó. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con todo esto?, preguntó, su voz más firme. Quería saber si era posible transformar ese miedo arraigado en algo más, algo que les permitiera avanzar, juntos. La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, intensificando la carga emocional que llevaban. Debemos enfrentarlo, cada uno en nuestros términos, y aprender a construir un lenguaje de verdad, a hablar de nuestras heridas sin temor a lastimarnos más, sugirió su padre, su mirada transmitiendo la sinceridad de sus intenciones. No será fácil, pero hacer este trabajo juntos podría ser el inicio de una nueva relación. Sara se sintió invadida por un torrente de emociones. La posibilidad de una conexión genuina con su padre, de romper el ciclo de silencio y miedo, parecía al mismo tiempo aterradora y liberadora. Estoy lista para confrontar nuestro pasado, entender lo que realmente sucedió y cómo ha influido en mí, dijo, cada palabra un compromiso hacia su propio crecimiento. Pero en el fondo, una sombra de duda aún se cernía sobre ella. ¿Sería suficiente con solo ser sinceros? ¿Cómo manejarían los viejos resentimientos, la historia de dolor y desconfianza? La idea de abrir esa puerta la llenaba de ansiedad, sabiendo que cada revelación podía desatar más emociones de las que estaba preparada para enfrentar. «Prométeme que no darás un paso atrás», le pidió, sabiendo que esto era más que un reto personal. Era un pacto. «Quiero que vayamos a la raíz, donde sea que nos lleve». Anhelaba el coraje para descubrir lo que aún estaba oculto, pero también temía las consecuencias. Ambos se vieron a los ojos. Un momento de entendimiento silencioso se estableció. Era un acuerdo implícito. En la búsqueda de la verdad, estarían dispuestos a confrontar lo desconocido, a emitir luz sobre los secretos que habían mantenido a oscuras por tanto tiempo. El aire aún vibraba con la tensión de lo que estaba por venir. La necesidad de enfrentarse a un pasado en capas, de desvelar verdades que podrían sacudir su mundo, se convirtió en el único camino viable. Sara no volvió a sentir miedo, sino una renovada determinación. «Estamos en esto juntos», afirmó con firmeza. La noche, que antes había parecido una mera telaraña de misterios, ahora se presentaba como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con sus nuevas verdades. Pero, mientras la esperanza brillaba a su alrededor, la pregunta seguía pendiendo en el aire. ¿Qué realidades podrían traer a la superficie? ¿Y qué pasaría si el peso de esas verdades volvían a romper los lazos que recién comenzaban a establecer? La incertidumbre se compactaba, lista para liberarse en cualquier momento. Sara se sentía como una oleada de mareas en constante cambio, la emoción y el miedo a partes iguales. Al día siguiente se despertó con la determinación de no dejar que la incertidumbre la dominara. Necesitaba convertirse en la arquitecta de su vida, construyendo sobre las ruinas de su pasado. Se sentó frente a su espejo, observando su reflejo. Los ojos que solían evadir su mirada ahora parecían más desafiantes, como si un nuevo espíritu empezara a brotar de su interior. «Hoy voy a ser valiente», se dijo. Decidió que no permitiría que los ecos del silencio de su padre la atraparan en la apatía. Este encuentro no era un punto de quiebre, sino un inicio. Durante el desayuno, la tensión se sentó a la mesa junto a ellos. Sara miró a su padre, quien parecía absorto en sus pensamientos. «Necesitamos planificar cómo abordaremos nuestras conversaciones»,
sugirió ella, temblando de expectativa. Es fundamental que ambos estemos preparados para lo que podría surgir. Tienes razón, asintió él, sus ojos reflejando preocupación, pero también un rayo de esperanza. Podríamos hacer una lista de las cosas difíciles que queremos tocar. Sería un buen inicio. Aunque la idea la llenó de nervios, también la animó a pensar en un camino estructurado, lejos del caos emocional. Mientras saboreaban su café, Sara comenzó a escribir en una libreta que había estado guardada. La primera palabra que apareció fue dolor. Con cada palabra que añadía, la presión sobre su pecho se aligeraba. Miedo, resentimiento, confusión, perdón. Todas eran piezas de un rompecabezas que ansiaba armar. Necesitaba entender cómo esas emociones habían moldeado su ser y cómo podría transformarlas en un peldaño hacia su futuro. A medida que la lista crecía, la angustia que había sentido al principio fue sustituida por claridad. Al compartir esas palabras con su padre, no solo facilitarían la comunicación, también desmantelarían los muros que habían construido entre ellos. «¿Qué tal si comenzamos por lo que más nos duele?», sugirió, sintiendo que el resto de sus temores se desvanecían lenta pero firmemente. Su padre se tomó un tiempo para responder. «No sé si estoy listo para abrirme completamente todavía», confesó, como si la vulnerabilidad le pesara. Pero en lugar de desalentarse, Sara sintió que eso solo reafirmaba su convicción. «Entonces haremos esto paso a paso, porque el silencio ya no es una opción», respondió con firmeza. El día transcurrió entre silencios y momentos de conexión. Los diálogos entre ellos fueron templándose a medida que compartían temas, aunque fuera superficialmente. Sara notó pequeños destellos de emoción en el rostro de su padre, destellos que insinuaban una profundidad emocional que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Cuando la noche envolvió la casa, Sara se encontró leyendo sobre la importancia de la vulnerabilidad y la comunicación en las relaciones. Tomó conciencia de que, más allá de la verdad revelada, lo que realmente deseaba era conectar, no solo con su padre, sino consigo misma. Quería despojarse de las demoras que la habían mantenido a la deriva. Sin embargo, la lectura trajo consigo un nuevo dilema. Mientras más claridad adquiría sobre sus propias emociones y las de su padre, más surgía la pregunta: ¿qué pasaría si dicha conexión demandaba sacrificios que no estaba dispuesta a hacer? Los miedos a nuevas raíces de desconfianza o dolor volvían a surgir, atemorizando su ímpetu renovado. Sara dejó el libro sobre la mesa contemplando la complejidad de su proceso. La idea de enfrentar lo más brutal que había escondido en su ser era aterradora, pero a la vez estimulante. Decidió que, pase lo que pase, había iniciado un viaje hacia la verdad que no podía darse el lujo de abandonar. Mientras se preparaba para dormir, pensó en las conversaciones que aún estaban por venir, la lucha por entender, aceptar y trascender las heridas del pasado había comenzado. Pero el eco de una pregunta aún la seguía. ¿Está realmente preparada para lo que descubrirá sobre su propia historia? Como un susurro en su mente, se convenció de que el momento de la verdad no solo implicaba lo que su padre revelaría, sino también lo que ella se atrevía a encontrar en sí misma. La decisión de desenterrar los secretos de su pasado ya estaba incubándose, anticipando una confrontación que tal vez redefine no solo su identidad, sino también el vínculo con su padre. El camino hacia la autocomprensión y la reconciliación había comenzado, pero el horizonte aún se mantenía cubierto de nubes de confusión y temor. ¿Tendría realmente el coraje para enfrentar las verdades más incómodas de su propia vida? La tormenta que se avecinaba prometía ser intensa, y luego de cada revuelo, ¿cómo emergería ella al otro lado?
La brisa suave del amanecer acariciaba el rostro de Sara mientras se sentaba en su terraza contemplando el horizonte. Había llegado el momento decisivo, una jornada que podía redefinir su relación con su padre y por ende su propia existencia. Las promesas de la noche anterior se aferraban a su mente, pero también el peso de la verdad a la que finalmente estaban dispuestos a enfrentarse. Con un profundo suspiro, recordó las palabras que habían flanqueado el camino hacia esta nueva oportunidad. Hoy seré valiente. Sara no sabía lo que revelaría la conversación que estaba por tener, pero estaba decidida a ser el arquitecto de un nuevo comienzo. Se vistió con determinación, eligiendo un atuendo que simbolizaba la fuerza y la renovación, como si cada prenda le recordara su capacidad para enfrentar lo que viniera. Al llegar a la casa de su padre, sintió el revuelo de emociones que amenazaban con desbordarse. El temor a lo desconocido se entrelazaba con una nueva esperanza. Llamó a la puerta y cuando él la abrió, su mirada cruzó la suya. Un universo de arrepentimientos y anhelos en las pupilas del otro. La sabiduría le decía que en esa simplicidad podría encontrarse la clave para sanar. «Hola, papá», dijo ella sintiendo una mezcla de nervios y determinación. «Hoy vamos a hablar, de verdad». Ambos se sentaron en la sala, un espacio que había sido testigo de demasiadas ausencias e incongruencias. Mientras el reloj marcaba el paso del tiempo, las palabras comenzaron a fluir como un torrente, cada una cargada de emociones reprimidas. «Lo que más me duele es no haber tenido la oportunidad de conocerte de verdad», continuó Sara, su voz firme. «He cargado con el peso de tu ausencia, pero he decidido que no me define más. Necesito comprender lo que pasó». Su padre la miró fijamente, comprendiendo la magnitud de su decisión. «Nunca quise ser una carga, pero al final lo fui. Te fallé cuando más me necesitabas», dijo, la vulnerabilidad en su voz resonando en la habitación. «Te he guardado secretos y los mantuve bajo el pretensión de que lo hacía por tu bien». Los recuerdos de la infancia, de días dorados en los que su padre había sido su héroe, ahora se mezclaban con la realidad que había vivido. «Tu historia no fue solo un proyecto que se derrumbó. También hubo decisiones que lastimaron a nuestra familia. Quiero entenderlo todo, los errores cometidos», respondió ella, ya no como una niña herida, sino como una mujer dispuesta a confrontar la verdad. La conversación se tornó cada vez más significativa y profunda. «Lo que me pasó después de tu madre, no supe lidiar con eso. Creí que estaba protegiéndote, pero en verdad no hice más que esconderme. La culpa me paralizó», explicó su padre, comenzando a despojarse de las capas del dolor que había acumulado en su pecho. «Entiendo que todo esto es complicado, pero este momento es nuestro. Quiero que juntos podamos construir algo nuevo, algo que honre tanto el dolor como los buenos recuerdos», dijo Sara, su corazón palpitando con la fuerza de un nuevo propósito. Los ojos de su padre se llenaron de lágrimas. «Quiero que me perdones. No sé si será fácil, pero quiero intentar ser el padre que mereces». Sara sintió que una parte de su carga se aliviaba con cada palabra. «Te perdono, papá, pero no puedo hacerlo sola. Necesitamos seguir hablando, seguir confrontando lo que hemos dejado ir». Con cada intercambio, la distancia que había existido entre ellos se reducía, y por primera vez en años vio a su padre como una persona vulnerable, un ser humano que también había sufrido y que buscaba redención. La conexión que había vivido en su infancia comenzaba a renacer, y con ella la esperanza de un futuro que ambos podían compartir. Al final de la conversación, mientras se abrazaban, Sara sintió que una barrera se había derrumbado. En la convivencia de sus verdades, una nueva narrativa comenzaba a escribirse. Regresó a casa sintiéndose más ligera, con una visión renovada de su futuro. Había abordado los secretos que había esperado enfrentar,
y la carga emocional que llevaba por años estaba comenzando a transformarse en esperanza. La conversación con su padre había sido el catalizador que necesitaba para abrirse a su propia vida, a sus propias pasiones. Al día siguiente, con una sonrisa en el rostro, se dirigió a su oficina. La oferta laboral en la Ciudad de México no solo representaba una oportunidad profesional, sino una validación de su capacidad para seguir adelante. Era una puerta hacia un futuro shapeable, uno que construía a partir de la lección que había aprendido. La vulnerabilidad es una fortaleza, y la verdad, aunque a veces dolorosa, puede liberar. Al llegar, su entorno parecía renovado. La presentación que había hecho anteriormente había puesto en marcha su carrera, y la energía palpable en la sala confirmó que estaba lista para asumir su rol. Los elogios de sus colegas y del director le recordaron que el cambio era posible y que el futuro era brillante. Fue en ese instante que sintió la oleada del éxito y la satisfacción que provenían de su transformación personal. Había logrado con su padre lo que había creído imposible, y ahora estaba lista para conquistar sus propios sueños. La vida de Sara se había transformado, de llevar un pasado pesado a abrazar un futuro lleno de posibilidades. Con su relación con su padre en proceso de curación y su carrera despegando hacia nuevos horizontes, sabía que era el momento de amar ambas partes de su vida. La gratitud la llenó, y al mirar hacia adelante, supo que la verdadera fortaleza reside en ser capaz de enfrentar las verdades que nos definen y transformarlas en el motor que impulsa nuestros sueños. Cada paso dado era una prueba de que el dolor puede devenir en poder, y por primera vez les aseguró a sí misma que la mejor versión de su vida apenas comenzaba. Con la luz del amanecer como testigo, se sintió lista para abrazar su nueva verdad. Ahora que la historia de Sara ha llegado a su emocionante conclusión, les invito a unirse a esta comunidad de transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Juntos, sigamos creciendo